Entonces, primero vamos a definir lo que es una sucesión. ¿Ya? Una sucesión es una función, primero que nada. ¿Sí? Igual que otra función, tiene un dominio y un codominio. ¿Sí? Pero no es cualquier tipo de función, sino que justamente el dominio de esta función son los números naturales. ¿Sí? Toda función que el dominio natural sea el dominio se llama sucesión. ¿Ya? Entonces ese va a ser. ¿Ya? Y eso va a ser debido a que los números naturales son ordenados, va a crear una sucesión. ¿Sí? Por ejemplo, esta sucesión que es 2, 4, 6, 8, 10, ¿después cuál vendría? 12, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la sucesión ahí? ¿Cuál sería la función involucrada? F de x, puñada de bola. ¿Igual a cuánto? ¿N más 2? No. Pongamos que acá el valor de x que le incluimos, o tal como dice la n, en vez de x, generalmente uno cuando habla de naturales, en vez de x le pone una n, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá, fíjense que el n igual 2 es cuando el n vale 1. Claro. ¿Sí? Cuando vale 4 es porque el n cuánto vale? 2. Con 3 cuando el n vale 3, ¿no es cierto? Perdón, 6 cuando el n vale 3. ¿Sí? Es así. Por tanto, ¿cuánto sería esta función? 12n. 12, ¿cierto? ¿Sí? F de 1, cuando vale 1, 2 por 1, 2. Cuando vale 2, 2 por 2, 4. Cuando vale 3, 2 por 3, 6, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta sería mi sucesión. ¿Por qué? ¿Y por qué una sucesión? Porque esta función f parte desde los números naturales a los reales. ¿Ya? Entonces, el dominio son los naturales. ¿Ya? El dominio de... De hecho, vamos a anotarlas de otra forma estas funciones o sucesiones. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Es una sucesión. Por ejemplo, ahí tenemos otra sucesión que está definida por partes. ¿Sí? Donde f de n vale 1 si el n es par y vale 2 partido por n más 2 si n es impar. ¿Sí? Esto es igual como cuando en cálculo evaluamos funciones, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces nos preguntan por los primeros 5 términos de la sucesión. Entonces, por cuánto vale el primer término, que va a ser el f de 1, cuánto vale el segundo término, cuánto vale el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? Así puedo preguntar los. ¿Sí? Y podemos ver incluso todos los términos de la sucesión. ¿Cuánto vale f de 1? 2 tercios. 2 tercios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no? Okay. ¿Por qué? Porque el 1 es impar. Y si impar, tengo que usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en el plazo n igual 1, me queda 2 partido por 1 más 2, sería 2 tercios. Perfecto. ¿Cuánto vale f de 2? 1. ¿Cuál vale más 1? El 4. El 4 también, ¿cierto? F de 4 también vale 1, ¿cierto? ¿Sí? Todos los pares vale 1. ¿Sí? Y en todos los impares vale 2 tercios, ¿no? No, porque el 2 tercios es variable. ¿Sí? Depende de n, ¿cierto? En este caso tendría 2 quintos, ¿cierto? Porque como el n vale 3, es impar, y reemplazamos 3 más 2 son 5, 2 quintos. Y así, ¿y este cuánto saldría? 2. ¿Sí? Y así vamos a calcular cualquier término de la sucesión. ¿Ya? Entonces, si ven, esto se llama sucesión porque es ordenado. ¿Ya? Y de hecho, en vez de denotarlo de esa forma, a esta expresión, le vamos a generalmente poner una letra A, B, minúscula, ¿no es cierto? Y le vamos a poner, por ejemplo, A sub 1, ¿sí? El primer término. ¿Sí? A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. ¿Sí? Por tanto, cuando yo diga, no sé, A sub 100, por ejemplo, o A sub 102. ¿Por qué estoy preguntando ahí? Pues La función de valor de 102. ¿Y cuánto es la función de valor? ¿Cuánto vale 1? Porque es par. Porque es par. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a usar esta notación. ¿Ya? Esa es la notación para sucesiones. ¿Ya? Entonces, al decir A sub 1, está diciendo que es la función, ¿sí? Evaluada, ¿sí? Y de hecho, cuando yo diga A sub n,
¿Qué es lo que es la sub n? Función de n. La función de la n, exactamente. ¿Ya? Eso va a ser importante para la notación. ¿Ya? Y lo que pasa es que estos numeritos van asumiendo valores a medida que yo le voy dando los valores naturales. ¿Ya? Y vamos a hablar de convergencia o divergencia de estas sucesiones. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender con convergencia? Que si yo tomo números muy grandes, se acerca a un solo número. ¿Sí? Eso va a decir que converge. Y vamos a decir que diverge, que a medida que yo voy tomando valores grandes, puede tomar muchos números, más de uno, o bien no exista. ¿Sí? No se acerca a nada. ¿Ya? Por eso ahí está la idea del límite. ¿Ya? Por ejemplo, esta va a ser la solución, 1 partido por n, ¿sí? Que así la vamos a anotar. 1 partido por n con n. ¿Sí? Eso que me está diciendo, que la sub n vale 1 partido por n. ¿Sí? Factor 1 n. ¿Ya? Esa sucesión, ¿cuánto vale el primer término? 1. El segundo, 1 medio. 1 medio. El tercero, 1 tercio. después, 1 cuarto. 1 cuarto, ¿cierto? Sí, sí. Y así puedo seguir, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, y esto era mi A sub n, ¿sí? Mi término general, ¿cierto? Y ahí voy tomando los valores, ¿no es cierto? Que sería el recorrido de la función, ¿cierto? Justamente eso. ¿Sí? ¿Qué pasará cuando toma un valor muy grande? ¿Se acercará a un número o no? O sea, si se acerca a un número, ¿sí? Para cualquier valor grande, vamos a decir que converge. ¿Sí? Y si no se acerca a ningún número, no existe, ¿no es cierto? Es porque diverge. ¿Creen ustedes convergerá esa sucesión o no? A 0. ¿A cuánto? A 0. A 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Justamente porque si yo tomo un número muy grande, fíjense, 1 partido por un número muy grande, ¿a cuánto vale? Se acerca a 0, ¿cierto? ¿Sí? No importa lo grande que sea el número. ¿Sí? Por eso, cuando hablemos de convergencia, nosotros vamos a calcular básicamente un límite. Vamos a decir un límite cuando el n es muy grande, ¿sí? De a sub n. ¿Sí? Entonces, ese límite puede dar un valor fijo, ¿sí? Que ahí vamos a hablar de convergencia. O podría dar más de un valor o dar más o menos infinito, por ejemplo, que es generalmente lo que da. ¿Sí? Y ahí no existe y vamos a hablar de divergencia. ¿Sí? O es un solo valor o en cualquier otro caso es divergente. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a hablar de convergencia o divergencia. ¿Ya? En nuestro caso, ¿sí? Nosotros estudiamos para este, tomo el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n, eso vale 0. ¿Cierto? ¿Ya? Ese límite converge a 0. ¿Sí? Y de hecho, si uno grafica esto en un plano, ¿sí? Un plano cartesiano, porque en realidad acá son números naturales y acá números reales, ¿sí? Si fuera continua, ya sabemos que la función es así, es decreciente, ¿no es cierto? Pero acá, como es para el 1, entonces yo tomo el 1, vale 1. Para el 2, un medio. ¿Sí? Para el 3, un tercio. ¿Sí? Y así, a medida que voy tomando los valores, se va acercando a 0. Y se mantiene, ¿cierto? Nunca vale 0, pero se acerca a 0. ¿Sí? La sucesión A sub n, ¿sí? O pongámosle B sub n, vamos a pensar que todos siempre se llaman A sub n, B sub n, que vale 1 si n es par, y era 2 partido por n más 2, por eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Si n impar. ¿Esa sucesión converge o diverge? ¿Diverge? Sí, yo creo que diverge. Pero dos valores diferentes. ¿Por qué? Porque va a dar uno, después va a dar otro número. ¿Cierto? Yo tendría que calcular el límite. O sea, la sucesión sería en el segundo, en el impar, ¿no? Sí, yo tendría que tomar el límite cuando n tiende a infinito de b sub n.
¿Sí? Oye, profe, pero, o sea, si es que llegara, siempre tiene que haber solamente un resultado, ¿no? Para que converja. Para que converja. ¿Sí? Ah, entonces en ese caso, como me daría dos resultados. Daría dos resultados. ¿Cuáles serían los dos resultados? Uno en los pares. y el otro Si n es par, Sí. ¿no es cierto? Si n es par vale 1. ¿Sí? No importa qué tan grande sea, siendo par vale 1. ¿Y cuál es el otro resultado? ¿Qué tiende a cero? 0, ¿no es cierto? Vale a 0 si n es impar, ¿no es cierto? ¿Está entendiendo, no? ¿Por qué? Porque si n es impar, me queda un 2 partido por algo muy grande, todo eso vale 0. No importa el impar que sea. ¿Sí? ¿Ya? Pero como tiene dos resultados, ¿no es cierto? Diverge. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, converger no significa que me dé un resultado, sino tiene que ser único también. ¿Sí? Entonces, esta sucesión también diverge. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos la sucesión n cuadrado. Con esto es. N cuadrado cerca del infinito. Tenemos ese ejemplo. Consideremos un segundo ejemplo. Consideremos la sucesión C sub n con n, donde C sub n es n cuadrado. Veamos algunos términos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el n vale 1? 1, ¿Cuándo vale 2? 4, ¿Cuándo vale 3? 9. Después 25. Y así sube. ¿Esa sucesión qué creen? ¿Converge o diverge? Converge. Un diverge. Converge porque va al infinito. No, ya, pero. ¿Tiende al infinito? Pero ya cuando está infinito diverge. Exactamente. Cuando está en el infinito diverge. Para que converja tiene que dar un número. Si eso como en el arte, con 1 partido por n se acerca solamente a 0. Entonces da un número. Si se acerca a un número, converge. ¿Sí? Justamente se calculó el límite cuando n tiene infinito, ¿no es cierto? De n cuadrado, si toma un número muy grande, ¿sí? Un número muy grande, el cuadrado sigue siendo muy grande, así que eso se va al infinito y también diverge. ¿Ya? Ya. Bien. Ya. A ver. La sucesión 4, ¿cierto? Vamos a ver la sucesión 1 partido por n más 1 con n. ¿Sí? Por ejemplo, veamos algunos términos de esta sucesión. ¿Cuánto sería? un medio, Un medio, ¿cierto? Cuando el n vale 1, ¿cierto? Si n vale 1, vale. Si n vale 2, un sexto, un sexto. Si n vale 3, un doceavo, un doceavo. Si n vale 4, para no complicarlo mucho, 20, un 20. un veinteavo. ¿Sí? Ya, y así sucesivamente. ¿Esta sucesión converge o diverge? Converge, ¿Ah? converge, ¿A cuánto converge? a cero. A cero. Ah, sí, ¿Cierto? converge. Converge 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque arriba de 1, y cuando n crece mucho, lo de abajo crece mucho más, ¿cierto? De 1 partido por infinito, digamos, converge a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si le preguntara sume los primeros 10 términos de sucesión? O sume los primeros 4 términos de sucesión. A ver, ¿cuántos serían? Sería como unas 4. ¿Sí, por eso? Pero sume los 4 términos de sucesión. ¿Puedo hacerlo? ¿Sí, no es cierto? Fácilmente. ¿Y si le divido por 10 términos? También. ¿Y si le divido por todos los términos? Ahí se hace con sumatoria y regla de sumatoria. Igual se podría porque se suma. A ver, ¿cómo sería todos los términos? Bueno, va a ser cerca del infinito. Sume
todos los términos. A ver, ahí dijo algo importante, Igor. ¿Cuántos términos son? Infinito. ¿Cómo puedo sumar infinitos términos? ¿Cómo lo puedo hacer con el computador? Imagínense, infinitos términos. ¿Cómo lo hago con el computador? ¿Cómo coloco infinitos términos en el computador? No se puede, ¿no es cierto? No, pues, porque son infinitos. O sea, si quiero llegar yo a un infinito, después siempre hay uno más. ¿Sí? Porque sigue. Entonces, ¿cómo podría sumar infinitos términos? O sea, como dicen ahí, ponga sumatoria ya. Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, en este caso de esta sumatoria. Oye, profe, tal vez preguntas pero un poco tonta, pero siempre a partir del 1 no puede partir, por ejemplo, del 0. No, porque está definida de los números naturales. Ya. ¿Sí? Como Es sucesión. Que en algunos toman como número natural el 0. Casi no se toma eso. Ya. ¿Sí? Pero debe ser una definición de una función especial. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando hablamos de sucesión siempre se considera empezando de 1. ¿Ya? El 0 no se considera como un número natural. Bien. ¿Cómo sería ahí? A ver. ¿Podría sumar infinitos términos, no? Sí se puede, tengo una pregunta. Yo creo que buscar el libro. ¿Ah? Yo creo que no. Acercarse quizás. Sí se puede. Acercarse. Buscar el libro. Con el óbito. Buscar- ¿Qué pasa si lo hacemos con Wolfram Alpha, por ejemplo, esa suma? No, mezcla. ¿Verdad? ¿Podréis calcular infinitos términos? Error. ¿Error 400? Error de Por eso cálculo. yo cuento. ¿Cero? Alfa. Uso.com, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno. Entonces ahí se escribe la sumatoria, sum, guión bajo, entre llaves, coloco donde empiezo, desde n igual 1, y es como elevado, el infinito se pone con dos o e infinito. ¿Ya? Por eso puedo poner de otra forma, pero puede ser más fácil. La suma de 1 al infinito, y dijimos de 1 dividido por n, y eso por n más 1. Infinitos términos. A ver, ¿cuánto dice la suma? 1. Uno menos. ¿Será correcto eso, no? Sí, sí. ¿Cómo podemos calcular infinitos términos? De la ¿De qué? Yo lo voy a del poner. número. De la número. Pasó por blanco y negro. Volvió al punto de inicio. ¿Qué dice ahí de Wolfram? ¿Qué dice abajo? N por N, Ahí dividido dice M. ¿Qué dice arriba? Invierto archivo. ¿Y acá? Ah, inserto. ¿Y acá? Recorte de tuyo abajo. Según Wolfram, vale 1. ¿Por qué? O sea, ¿sumar infinitos términos en el número? No suena muy lógico, ¿no es cierto? Sí, pero sí se puede hacer. ¿Ya? A lo mejor el infinito es par. ¿Ah? A lo mejor el infinito es par. No. ¿Ya? En realidad, nosotros eso vamos a hacer. Vamos a sumar infinitos términos, ¿sí? Quizás los cursos de álgebra, ¿se acuerdan? Ustedes hacían sumatoria, pero sumen 10 términos, 20 términos, ¿sí? 30 términos. Acá vamos a sumar todos. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar serie. ¿Ya? Que vamos a dar definición. ¿Sí? Pero en este caso es fácil hacerlo, porque algebraicamente esto que está acá se puede escribir como 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. ¿Cierto? Porque en mínimo múltiplo, n por n más 1, ¿cierto? Y si multiplico el cruzado me queda n más 1 menos n, se va a las n y me queda 1 arriba. ¿Sí? Se puede escribir así, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y fíjense, ¿qué pasa cuando evalúo en 1? ¿Sí?
Antes usted evaluó un 1 y un medio, ¿cierto? Pero ¿cuánto, al expresarlo de esta forma, si evalúo un 1, cuánto me queda? Cuando n vale 1, ¿cuánto vale esto? 1 menos medio. Y un medio. Menos medio. Más, porque la suma también, ¿cierto? Cuando n vale 2, Un medio. Menos un tercio. menos un tercio. Cuando n vale 3, Un tercio. Entonces, Menos un cuarto. 4. Ah, ya. ya, a ver qué pasó. Al cruzar nos da 4, 4 y... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Se van restando. Se van restando, ¿cierto? Menos un medio, más un medio, se va. Menos un tercio, más un tercio, Se va. se va. En un cuarto con un Con cuarto, el cuarto o de sea, me queda puro uno. o sea, se van a ir todos y ¿qué van a quedar? Menos uno solito. 1, 1. Pero Sí. si no lo expresamos, no nos damos cuenta. Sí. Ahí hay que hacer. No, y de hecho, ver cómo se restan los últimos términos, para que no quede nada, también hay que verlo, ¿no es cierto? Porque dice, va, pero me puede quedar par o impar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahí lo vamos a expresar de otra forma ahí, para poder calcular. ¿Ya? Bueno, hay sumas entonces que se pueden calcular, ¿ya? Que eso vamos a llamar serie y eso vamos a dedicarlo a estudiar. Y otras cosas que no se van a poder calcular. ¿Ya? Y va a aprender también a veces de la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que es una serie? ¿Sí? Una serie es una suma de infinitos términos, ¿sí? De una sucesión. ¿Ya? O sea, yo tengo una sucesión. Perdón, acá está mal esto. Esto no debería ser una serie, esto es una suma parcial. Yo lo veo como una serie. ¿Ah? Yo lo veo como una serie. ¿Por qué son? No, la serie la gracia que yo tomo infinitos términos. Ah, y ahí termina. Ahí termina hasta un... ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar la suma, en este caso, si ven cuál es la sucesión ahí, De toda la- ¿cuánto? de n más 2. N más 2, 2n. 2n. Con n igual de 1 hasta 10. 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque 2 por 10 son 20. ¿Sí? O podemos expresar la suma de n igual 1 hasta 20. ¿Sí? Perdón. DN. Hasta el infinito, ¿cierto? De 12. ¿Sí? Entonces esto que está acá se llama suma parcial. ¿Por qué? O suma, ¿no? ¿Sí? O sumatoria. ¿Sí? Porque suma una cantidad finita de números. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Al ser hasta el infinito, esto se llama una serie. ¿Ya? Esa es una serie. Eso lo distingue de la serie. ¿Ya? Y esta serie, igual que las sucesiones, puede converger, que este es el símbolo de converger, o diverger. ¿Sí? O sea, puede existir o no existir. ¿Ya? Y eso vamos a ver. Fíjense que a veces no vamos a saber mucho cómo calcularla, pero vamos a ver si se puede calcular o no se puede calcular. ¿Ya? Y vamos a establecer algunos criterios, ¿sí? Algunos criterios que incluso con integrales yo puedo resolver. ¿Sí? Vamos a asociar las integrales a una de esas series. ¿Ya? Bueno, hay algunas series y hay la notación que hemos mencionado, ¿cierto? Aunque no veo mucho ahí. Ya. Bueno. Una serie, vamos a ver la convergencia de esa serie. En vez de expresar la serie completa, vamos a expresar su suma parcial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la suma parcial de una serie? Considerar la suma de igual 1 hasta n de un a su i. ¿Sí? Esa es una suma parcial. ¿Por qué?
porque llegaste a un número n, fijo. ¿Sí? Pero si yo le calculo eso, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué pasa si el límite, cuando n tiende a infinito, es convertido en la suma de 1 a infinito de la suma i? ¿Sí? Por tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Que una serie, ¿sí?, se puede escribir como el límite de una suma parcial, ¿sí?, siempre y cuando esta converge, porque si no converge no se puede escribir. ¿Ya? Entonces por eso nosotros podemos ver una suma parcial y después calcular la serie. Entonces, si esto existe, nuevamente si este límite existe, ¿no es cierto?, y es único, ¿no es cierto?, converge. Si el límite no existe, ¿sí?, acuérdense, ¿cuándo no existe un límite? Cuando es infinito o cuando tiene más de un valor. ¿Sí? Ahí eso no existe un límite, ¿cierto? Entonces, si no existe el límite, diverge. ¿Ya? Entonces, la misma idea anterior. ¿Ya? Y acá hay un teorema súper importante, que es el mismo teorema que escribieron en cálculo de límite. ¿Sí? Cálculo 1, si recuerdan bien. Fíjense, si la serie converge, entonces el límite de la sub n también converge, y converge a 0. ¿Ya? Si la serie converge, entonces el a sub n tiende a 0. ¿Ya? Entonces eso va a ser un resultado importante. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vimos que la suma de n igual 1 a infinito, de 1 partido por n más 1, ¿cuánto es ese límite? O sea, ¿cuánto es esa serie? 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, converge. ¿Sí? Y como converge, yo sin calcularlo, yo puedo decir que el límite cuando 1 partido por n más 1, ¿no es cierto?, eso vale 0. Fíjense, sin calcularlo ya sé que vale 0. Eso me está diciendo el teorema. ¿Sí? De hecho, si lo calculo también obviamente da 0. Pero siempre, más importante que los teoremas, son los resultados de los teoremas, las observaciones, los corollarios, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre importa más. ¿Ya? Si ven, si nos vamos nuevamente al álgebra, acá tenemos una proposición P implica Q, ¿no es cierto? P implica Q. ¿Sí? Esta proposición se puede escribir de otra forma, ¿sí?, o equivalente al, ¿se acuerdan quién? De otra forma que se puede escribir esa proposición. Como el... No. ¿En la pena? ¿Con tautología? No. Sí, porque tiene una tautología, ¿no es cierto? Como el contrarrecíproco. ¿Se acuerdan del contrarrecíproco, no? ¿No? ¿Álgebra? Sí. Lo único que recuerdo es matriz. Contrarrecíproco. El contrarrecíproco, es decir, no Q, implica no P. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales. Por ejemplo, yo le puedo decir, si se hace este ejercicio, si usted hace este ejercicio, entonces aprueba la asignatura. ¿Bien? Si hace este ejercicio, ¿sí?, o mejor dicho, si usted no hace este ejercicio, entonces usted reprueba la asignatura.
¿Ya? Si usted no hace este ejercicio, usted no reprueba la asignatura. ¿Ya? ¿Está claro? Para todo, y va a ser cierto. Si no hace este ejercicio, no reprueba. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted hace el ejercicio? Entonces, ¿por qué? ¿Una negación? ¿Una negación? No, usted hace el ejercicio, dijo. No, dije, si usted no hace el ejercicio, No, reprobamos. entonces reprueba la asignatura. La pregunta, ¿y si hace? Aprueba. ¿Por qué? Porque son iguales. Son recíprocos. Porque es la inverso. Que el inverso. ¿No? Porque P implica Q. Ya, pero yo dije antes, si quiere ese P implica Q, yo dije no P implica no Q. Es lo contrario. Lo contrario. Lo contrario, No toma en cuenta lo primero, sino que. Pero dijo, si no lo hace, no aprueba. No aprueba. Y si lo hace, Apruebo. ¿por qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién La dice eso? lógica. No, pero ¿qué lógica? A ver, Ni quita ni pone. lo dije yo, ¿no? Tú me das, yo te doy. Estamos ahora hablando. No, pues yo dije, si usted no hace el ejercicio, no aprueba. Pero si usted hace el ejercicio, dije algo. No, puede ser cualquiera de los dos. Ah, no está definido entonces. No, no está definido. Que demostrando. ¿Sí? Ni siquiera tu imaginación. Exactamente. ¿Ya? Esa es la lógica. Pero ¿qué pasa si yo hago esto, el contrarrecíproco? Fíjense, si usted no hace el ejercicio, entonces no aprueba. Ya. ¿Sí? El contrarrecíproco, ¿cómo sería? Usted aprueba si hace el ejercicio. Usted aprueba, entonces hace el Ah, ejercicio. siempre sería, o sea, sí, siempre se dice entonces, no me lo puedo omitir como. Exactamente. Entonces, el luego y todas esas cosas. Así me acuerdo de que Ya. me lo hago. Ya, si yo tengo esto, P, entonces Q, ¿cuál sería el contrarrecíproco? Que si Q es 0, Ya, si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión, ¿cuánto vale? No es cero. No es 0, distinto de 0. ¿Sí? Porque es la negación de esto. Si la proposición es que esto es 0, la negación es que sea distinto de 0. Entonces, La sumatoria. la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de la sub n que va a sacar ella, No converge. no converge, o sea, Diverge. y ese teorema es claro. ¿Sí? La observación de ese teorema. Ya. ¿Sí? El contrarrecíproco. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Porque hay varios criterios para probar la convergencia de una serie. ¿Sí? Hay varios criterios. Pero lo primero que siempre tiene que hacer, ¿sí? Antes de probar cualquier tipo de criterio, ¿sí? Es ver la sucesión. Si la sucesión es distinto de 0, ¿sí? Al tiro no tiene para qué hacer ningún criterio. Tiene que decir al tiro que la sucesión diverge. ¿Y qué pasa si es 0? converge. No lo mismo. Si es 0, no sé nada. Ah, ¿Sí? Si es distinto a 0, diverge. Claro. Pero si es 0, puede ser. no sé, pues no dice nada, no hay nada que diga nada. Pero El si mismo eso, opción, entonces en ese caso tendría que como comprobarlo para ver después si quiere otro lado. O sea, si fuera igual 0, ¿cuál va a ser el camino solo? Aplicar un criterio de convergencia. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Entonces siempre nos van a dar una serie. Una serie. Lo primero que tengo que calcular, el límite de la sub n. Si me da 0, estoy jodido. Criterio. Si me da distinto a 0, al tiro la sucesión no converge. Perdón, la serie no converge. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que... Entonces lo que está abajo básicamente es lo recíproco de lo que está arriba. Exactamente, el recíproco. Yes. Contra recíproco. Eso. Contra. ¿Ya? Porque estoy diciendo lo mismo, pero en distintos dialectos. ¿Ya?